Y dijo el Señor: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió: Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta catequesis de primera comunión. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Bienvenidos, queridos amigos, a este curso para padres y catequistas de primera comunión. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias, Padre Juan María. ¿Cómo estás? Bueno, y hoy, como tenemos mucho que decir y no tenemos mucho tiempo, porque vamos a hablar del quinto mandamiento de la ley de Dios, vamos a hablar de historia sagrada y vamos a empezar así rápidamente. Hoy vamos a hablar un poquito de los profetas, que son como los lenguaraces de Dios. Y dice así la historia sagrada. Aquí en la Argentina, durante las largas luchas que españoles y criollos sostuvieron con los indios, había hombres que conocían el idioma de estos y también sabían hablar el castellano. Eran conocidos como lenguaraces y actuaban en las negociaciones entre caciques y cristianos. Hoy día existe un funcionario que tiene una misión parecida, es el vocero presidencial, que habla con los periodistas en nombre del presidente de la República. Los profetas eran algo así como lenguaraces o voceros de Dios, hombres santos que Dios elegía para enviar mensajes al pueblo de Israel y en ocasiones a otros pueblos. Moisés, el gran caudillo, fue un profeta, también lo fue Samuel. Algunos son denominados profetas mayores. Otros profetas menores. Hablaremos de algunos de ellos. Reinaba en Israel un mal rey que se llamaba Acab. Adoraba a un ídolo asqueroso que tenía por nombre Baal. Un día se le presenta en su palacio un personaje curioso, con ojos de mirada profunda, barba tupida y un manto bastante estropeado, ceñido por una correa de cuero. Era el profeta Elías. Y ahí nomás le anunció al rey, Acab, que por su mala conducta vendría una seca bravísima sobre Israel. Dicho esto, se retiró. Elías vivió en el desierto, tomaba agua de un arroyito que había y cada mañana Dios le mandaba un cuervo que traía un pan en el pico con el cual se alimentaba Elías. En Israel no llovía ni gotas. Llegado el tiempo oportuno, Elías se presentó de nuevo en el palacio de Acab y, para demostrar cuál es el verdadero Dios, le hizo un desafío a los sacerdotes de Baal. El desafío consistía en lo siguiente: ellos ofrecerían un sacrificio a Baal y él al Dios de Israel, pero nadie encendería la fogata destinada a consumirlos, sino que cada cual rezaría para que ardiera la leña. Los sacerdotes de Baal rogaron al ídolo que enviara fuego sobre el sacrificio que habían preparado, pero se cansaron de gritar y ni una chispa se vio. Después Elías rezó a Dios y enseguida una gran llamarada bajó de la nube y quemó el sacrificio ofrecido por el profeta hasta reducirlo a un montoncito de ceniza. Al ver qué había sucedido, los judíos adoraron nuevamente a Dios y volvió a llover en su tierra. Elías no murió, que se sepa. Subió al cielo en un carro de fuego y allí estará hasta que vuelva Jesucristo el día del juicio final. Elías tuvo un discípulo o alumno que también fue profeta, llamado Eliseo. Eliseo se hizo famoso por la curación del general Naamán, un militar extranjero que estaba leproso. La cosa fue así. Naamán era buena persona y tenía una mucamita judía que le estimaba mucho. Cuando aquel se contagió la lepra, una enfermedad incurable por entonces, peor que el SIDA, la mucamita se compadeció de él y le dijo que viajara a Israel para pedirle a Eliseo que lo curara. Al principio, Naamán no le hizo caso, pues era sirio de nacionalidad y le hasteaba andarle pidiendo favores a un judío. Pero la mucamita insistió, diciéndole que el Dios de Israel es el único Dios y que escuchaba los pedidos de Eliseo. Naamán se puso en viaje. Cuando llegó a la casa de Eliseo, antes de que se hubiera bajado siquiera, salió un peón y le dijo:
manda decirle Eliseo que se bañe 7 veces en el río Jordán y sanará. Naamán pensó: bonito remedio, como si en Siria no hubiera ríos mejores que este cañadón de agua turbia que es el Jordán. He hecho un viaje inútil, y pegó la vuelta. Pero en el camino uno le dice, con el debido respeto, no seas sonso general, total, darse un bañito no le cuesta nada, y menos con este calor. Naamán volvió para atrás, se bañó 7 veces en el Jordán y quedó completamente curado. Jonás fue otro de los profetas. Dios le ordenó que marchara a la ciudad de Nínive y que le avisara a sus pobladores que, si seguían portándose mal, serían castigados. Jonás tuvo miedo y se dijo: si les doy ese aviso a los ninivitas, me van a matar. Además, no sé por qué tengo que hacerles una gauchada siendo extranjero. Mejor no voy nada. Dispararé y me esconderé de Dios hasta que se olvide de semejante encargo. Dispararé y me esconderé. Salió con lo puesto. Dios se sonreía al ver el julepe de Jonás. Jonás llegó a la orilla del mar y sacó pasaje en un barco que estaba levando anclas. No bien dejaron atrás la costa, vino una tormenta terrible y el barco se empezó a zarandear, amenazando con irse a pique. El capitán sospechó que la presencia de Jonás en su nave era la causa del temporal y mandó que lo tiraran al agua. Como Jonás era muy simpático, a los marineros les costaba cumplir la orden, pero notando que iban a hundirse, lo tiraron nomás por la borda. La tormenta se calmó enseguida. Jonás no sabía nadar y estaba por ahogarse. En eso apareció un pez enorme, pareció una ballena y se lo tragó. 3 días pasó Jonás en la panza del pez. Por último, este se arrimó a tierra vomitándolo en la playa. A la vista de esa playa estaba Nínive. Jonás comprendió que eso no era casualidad y que debía cumplir la tarea que Dios le había encomendado. Atravesó la ciudad de una punta a la otra, gritando a los ninivitas que se corrigieran, que hicieran penitencia, porque si no Dios los iba a castigar. Los ninivitas, con el rey a la cabeza, atendieron el aviso de Jonás, se arrepintieron de sus pecados y Dios los perdonó. Pese a haberse resistido al principio, Jonás cumplió así el mandato recibido. Jeremías e Isaías fueron 2 de los profetas mayores. Jeremías fue conocido por sus lamentaciones y se lamentaba por la mala conducta del pueblo de Israel. Isaías anunció muchas veces y con toda claridad la venida del Salvador, del Mesías, dando detalles sobre la época y circunstancias en que ello ocurriría. Y el objetivo de este encuentro es destacar que todos tenemos una vocación. Vocación es el llamado que nos hace Dios a cada uno para que realicemos lo que espera de nosotros. Las vocaciones son muchas y variadas. Hay una vocación de médico, una de militar, otra de chacarero. Los profetas tuvieron la vocación de profetizar. Ellos fueron fieles a ella, aunque alguno se haya resistido al principio, como Jonás. Para ser felices debemos ser fieles a nuestra vocación. Y puede ser oportuno también recordar que el último de los profetas y el más santo, el que recibió el mejor elogio de Jesús, fue su primo Juan el Bautista, ¿no? Y este tiempo de Adviento, y en todo tiempo, qué bueno que es hacer de Juan el Bautista, recordar a los conocidos, a los amigos, a los vecinos, a los parientes, que Jesús está por venir, que Jesús está por llegar, que lo mejor que podemos hacer para recibir a Jesús, para recibir también su enseñanza, es estar reconciliados con Él y hacer ese apostolado de la confesión, para que muchos vuelvan a pedir perdón a Dios y así abran las puertas de su corazón para que Jesús pueda nacer en Él. Les decía que hoy vamos a hablar entonces del 5.º mandamiento de la ley de Dios. Dice el libro del Éxodo, en su capítulo 3, no quites la vida del inocente y justo, porque la vida humana ha de ser respetada porque es sagrada, ha sido creada por Dios y a nadie le es lícito destruir directamente a un ser humano inocente. Cosa diferente es la legítima defensa, ¿no, Mónica? Con la legítima defensa se toma la opción de defenderse y se valora el derecho a la vida propia o del otro, pero no la opción de matar.
La legítima defensa para quien tiene la responsabilidad de la vida de otro puede también ser un grave deber. No debe suponer un uso de la violencia mayor que la necesaria. Pero puede ser, repetimos, un deber el defender a alguien que corre peligro. Las penas, que son para remedio justamente de quien delinque, de quien ha pecado, lógicamente tienen que ser impuestas por la autoridad pública, ¿no? ¿Y qué otros objetivos tienen entonces estas penas justas? Tiene el objetivo de reparar el desorden introducido por la culpa, de defender el orden público y la seguridad de las personas y contribuir a la corrección del culpable. La pena impuesta debe ser proporcionada a la gravedad del delito. Hoy, dice el Papa Juan Pablo II en el Evangelium Vitae, solo en casos muy, pero muy raros pueden llegar a darse para que sea moralmente buena la pena de muerte. No es que la Iglesia la prohíba terminantemente, pero sí nos dice que hoy por hoy, tal como está la realidad, es muy difícil que se den los casos, las circunstancias, porque en principio siempre hay que procurar encontrar medios incruentos, porque son más conformes a la dignidad de la persona y, evidentemente, no privan definitivamente al culpable de la posibilidad de rehabilitarse. Entonces, Mónica, vamos ahora a leer los pecados que son contra el quinto mandamiento, que evidentemente el quinto mandamiento lo que hace es proteger la vida humana, ¿no? Desde su concepción hasta su muerte natural. Entonces, ¿cuáles son los pecados o qué prohíbe como gravemente contrario a la ley moral el quinto mandamiento? Primero. El homicidio, directo y voluntario, y la cooperación al mismo. Segundo. El aborto directo, querido como fin o como medio, así como la cooperación al mismo bajo pena de excomunión. Muy bien. Tercero. La eutanasia directa de las personas discapacitadas, gravemente enfermas o próximas a la muerte. Cuarto. El suicidio y la cooperación voluntaria al mismo. La responsabilidad puede quedar agravada en razón del escándalo o atenuada por particulares trastornos psíquicos o graves temores. Porque efectivamente una cosa es que esto sea pecado, pero como para que haya pecado es necesario que haya conocimiento y también que haya voluntad. Anteriormente la Iglesia, por ejemplo, a los suicidas, por un lado, a veces enterraba en un campo santo o no se rezaba en exequias. Pero claro, después la comprensión de este misterio de la vida y la muerte de los hombres y también el conocimiento de la moral, se descubre que, bueno, no todo suicida tiene por qué cometer pecado. Porque una persona puede estar, por ejemplo, dañada psíquicamente, puede estar padeciendo un trastorno tal que no sea consciente de lo que hace. Entonces puede realmente hacer un acto, pero sin tener plena conciencia y por lo tanto no sería pecado. ¿Se entiende, no? Evidentemente una persona que sufre esas depresiones hay que acompañarla especialmente y hay que cuidarla muy especialmente para que efectivamente en ninguno de estos momentos tome la decisión de quitarse la vida. Ahora, si fuera perfectamente consciente de aquello que hace, el pecado es grave, el pecado es mortal. Muy bien, esto es muy interesante, porque al hablar de la eutanasia hablamos de que se está quitando la vida a un ser humano inocente que está padeciendo una enfermedad o por vejez. A veces se lo hace con buena voluntad porque no se quiere que esa persona sufra. Pero lo que está claro es que es diferente la eutanasia de lo que es el ensañamiento terapéutico. Y hablamos como ensañamiento terapéutico, digamos, esos cuidados que son extraordinarios y que ya no van a solucionar una muerte irreversible. Cuando efectivamente el diagnóstico es de que esa persona va a morir, lo que hay que hacer es continuar dándole los medios ordinarios, pero no ensañarse, porque a veces lo mejor es justamente que esa persona encuentre paz en su espíritu, que esté junto con su familia y que realmente se prepare para ese momento decisivo que es el paso de la vida con minúscula a la vida con mayúscula. Por eso, son legítimos el uso de analgésicos, no destinados a causar la muerte, pero justamente este encarnecimiento terapéutico
que se trata justamente de la utilización de tratamientos médicos desproporcionados y sin esperanza razonable de un resultado positivo. La sociedad debe proteger a todo embrión. Ya es una persona, ya es vida, ya es un ser humano. Justamente el primero de los derechos, el derecho a vivir, el derecho más humano, podríamos decir, es justamente el de dejar nacer a una persona, dejar que una persona viva, porque el embrión es una persona. Mónica, cuando el Estado no pone su fuerza al servicio de los derechos de todos y en particular de los más débiles, entre los que se encuentran los concebidos y aún no nacidos, quedan amenazados los fundamentos mismos de un Estado de Derecho. Así es. Y si está mal matar a una persona, también está mal, y tiene que ver con este mandamiento, lo que se llama el escándalo. Que el escándalo consiste justamente en inducir a otro a obrar mal, inducir a otro a pecar. Si se induce deliberadamente a otros a pecar gravemente, se comete una culpa grave. Dentro de este mandamiento también están las obligaciones respecto del cuidado de la propia salud. Pero, Mónica, ha de evitarse el uso de estupefacientes que causan gravísimos daños a la salud y a la vida humana, y también el abuso de los alimentos, del alcohol, del tabaco y de los medicamentos. Muy bien. Si se experimentara con personas, habría que tener un cuidado especialmente particular para justamente que esa vida no corra riesgo y respetar justamente la dignidad de la persona. Por eso siempre se hará con el consentimiento de aquella persona, el que se le pide, ¿no?, que se quiere investigar o se quiere estudiar. Repetimos, siempre que esté al servicio del bien integral de la persona, de la sociedad, sin riesgos desproporcionados para la vida y la integridad física y psíquica de aquel sujeto. Bien, respecto del trasplante de órganos, Mónica, ¿qué dice es el moralmente aceptable con el consentimiento del donante y sin riesgos excesivos para él. Para la donación de órganos después de la muerte hay que contar con la plena certeza de la muerte real. Exactamente. Y son prácticas contrarias a la integridad corporal de la persona, los secuestros de personas, la toma de rehenes, el terrorismo, la tortura, la violencia y la esterilización directa. También las amputaciones y mutilaciones de una persona, salvo que justamente sean indispensables para fines terapéuticos, ¿no? Si una persona está sufriendo una gangrena, evidentemente hay que cortar el miembro para que esa persona pueda vivir. Bueno, los moribundos tienen derecho a vivir con dignidad los últimos momentos de su vida, sobre todo con la ayuda de la oración y la compañía de sus familiares, que procurarán también que reciban los sacramentos. Y respecto de la cremación, decimos de los que han fallecido, de los cuerpos, está permitida si se hace sin poner en cuestión la fe en la resurrección de los cuerpos. Para alcanzar la paz, esto tiene tanto que ver con el quinto mandamiento, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere? La justa distribución y la tutela de los bienes de las personas, la libre comunicación entre los seres humanos, el respeto de la dignidad de las personas humanas y de los pueblos y la constante práctica de la justicia y de la fraternidad. Como ven, cada tema da para decir muchas cosas, ¿no? El uso de la fuerza militar está moralmente justificado, pero con algunas condiciones. Por un lado, que haya certeza de que el daño causado por el agresor es duradero y grave, la ineficacia de toda alternativa pacífica, que realmente haya fundadas posibilidades de éxito en la acción defensiva y la ausencia de males aún peores, dado el poder de los medios modernos de destrucción. Y por último, Mónica. Determinar si se dan las condiciones para un uso moral de la fuerza militar compete al prudente juicio de los gobernantes. La ley moral permanece siempre válida aún en caso de guerra. Se debe hacer todo lo razonablemente posible para evitar a toda costa la guerra. Porque evidentemente es el peor de los males que pueda padecer la sociedad es la guerra, y por eso hay que poner todos los medios para no llegar a ella. Mónica, entonces pasamos a estos consejos que todas las semanas nos brindás a todos. Sí, también una reflexión más. ¿Podemos ser santos?
Es algo que nos tenemos que preguntar y a veces y evaluar, ¿no? Hacer una autoevaluación, ver si estamos viviendo en consecuencia. ¿Es tan imposible? Vamos a ver. Dios nos creó para la vida eterna desde el momento de la concepción, como vos estabas comentándonos, Padre Juan María, enseñándonos. Y los santos labraron su santidad día tras día y a fuerza de tropiezos muchas veces. Vamos a leer en la segunda plaquita juntos lo que nos dice, unos consejos que daba San José María Escrivá. Él decía, callar, rezar, trabajar y sonreír es la actitud de los santos. En eso se podía resumir la actitud de los santos. No olvidéis que estar con Jesús es seguramente toparse con su cruz. Cuando nos abandonamos en las manos de Dios, es frecuente que Él permita que saboreemos el dolor, la soledad, las contradicciones, las calumnias, las difamaciones, las burlas, por dentro y por fuera, porque quiere conformarnos a su imagen y semejanza y tolera que nos llamen locos y que nos tomen por necios. Pero ¿qué pasó en la vida de los santos para que lleguen a estar en los altares y que los podamos venerar? Ellos supieron encontrar el amor de Dios en la cruz que les tocó. Y si pasamos a la última ya, vemos que además de haber encontrado el amor de Dios en su cruz, ellos supieron hacer extraordinariamente bien eso que les tocaba hacer, cumplir su misión. Es decir, hicieron su voluntad acorde, en consonancia con la voluntad de Dios. Entonces, si podemos ser santos o no en una vez así, podemos, ¿no es cierto? Pero la responsabilidad es toda nuestra. Solamente pensemos en eso. Muy bien, Mónica. Y terminamos hoy nuestro programa hablando de los ministerios peculiares en la participación de la misa, que ya se acuerdan que hablamos de algunos la semana pasada. El salmista. Como dice su nombre, al salmista le corresponde proferir el salmo u otro canto bíblico interleccional, o sea, que se reza entre lectura y lectura, ¿no? Para cumplir correctamente su función es necesario que el salmista posea el arte de salmodiar y tenga dotes para emitir bien y pronunciar su voz con claridad. Mónica, los cantores o el coro interpretarán los distintos géneros de canto, promoverán la participación activa de los fieles en el canto. Es conveniente que haya un cantor o un maestro de coro para que dirija y sostenga el canto del pueblo. Ejercen también una función litúrgica. Exactamente. También el sacristán y el guía. El sacristán es quien prepara los libros litúrgicos, los ornamentos y las demás cosas necesarias para la celebración de la misa. Y el guía, Mónica. El guía que propone a los fieles breves explicaciones y admoniciones para introducirlos en la celebración y disponerlos a entenderla mejor. Es necesario que las admoniciones estén preparadas mesuradamente y sean claras en su sobriedad. Permanecerá en un lugar adecuado, pero no en el ambón. Así es. También participan de alguna manera en la misa quienes hacen las colectas en la iglesia, que ayudan al párroco. Y conviene además que al menos en las iglesias catedrales y mayores haya un maestro de ceremonias que colabore justamente con el sacerdote para que pueda celebrarla dignamente, para que la pueda celebrar con... Yo he actuado algunas veces siendo presbítero de maestro de ceremonia y realmente le da a la celebración un especial toque. Bueno, con esto terminamos hoy nuestro programa. Continuamos y dando gracias a Dios por poder aprovechar este espacio que nos permite llegar a sus casas. Les pedimos también, quienes ven este programa, una oración para que nosotros podamos no solo contarles a ustedes, preparar esto, sino también vivirlo, porque lo más importante es el sacerdote y también ustedes, padres y catequistas, que para enseñar lo más importante es vivirlo. Y para eso hace falta, en fin, evidentemente, la lucha de cada uno, pero la gracia de Dios. Por eso, padres y catequistas, a vivir la vida cristiana con mucha alegría, a vivir su vida cristiana sabiendo que es un privilegio el hecho de poder justamente transmitir a los hijos estas nociones, estas enseñanzas tan importantes, que no solo serán una teoría, sino que serán vida. Los chicos deberán vivir esto que aprenden sus padres. Bueno, Dios mediante, entonces, la semana que viene nos encontraremos. Me despido enviándoles la bendición y diciéndoles que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Y dijo el Señor: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia,
El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió: agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta catequesis de primera comunión.